Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Gracias por ver mis videos y mil gracias por su apoyo. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer este gorro para adultos usando el punto espina de pescado. Es un punto muy bonito y bien fácil de hacer. No hay múltiplos de seguir, así es que ustedes lo pueden hacer para cualquier tamaño. Creo también que este punto es ideal para hacer gorros de hombre, ya que miren, así es como se mira, está muy bonito. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar medidas estándar para la circunferencia y la altura, así es que asegúrense de ver ahí si lo quieren hacer tal vez más pequeño o más grande para hombres. Pues bueno, espero que les guste y sin más que decir les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana mediana número 4. Estoy usando esta marca Yarn Bee Soft and Slick. Este es un hilo mediano número 4. Voy a usar dos colores, voy a usar este gris y también voy a usar un color rosa. Pues bueno, aquí para empezar tengo 11 cadenas. Estas cadenas va a ser lo ancho del resorte. Así es que si ustedes quieren hacerlo más ancho, pueden agregar más cadenas. Si lo quieren más corto, entonces quítenle cadenas. No importa el número de cadenas que tengamos aquí. Yo voy a hacer 11. Así es que para empezar, en la segunda cadena después del gancho, vamos a hacer un punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar, nada más haciendo puntos bajos por esta primera vuelta. Este es un resorte bien fácil y bien elástico. Llevo 8, 9 y 10 puntos bajos. Ahí están, miren. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos. Ahora vamos a girar y vamos a hacer una cadena. Siempre vamos a girar y luego hacer la cadena. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer puntos bajos, pero vamos a meter el gancho en la barrita de atrás del punto. Así, miren. Empezando en este primero, hacemos un punto bajo. En el segundo, punto bajo. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra vez más vamos a girar una cadena y vamos a repetir lo mismo. Metemos el gancho en la barrita de atrás del primer punto bajo y hacemos puntos bajos hasta llegar al final. Así vamos a continuar hasta tener más o menos 72 vueltas. Yo este gorro lo estoy haciendo para adultos, así es que tiene que tener una medida más o menos de 21 pulgadas. Que son más o menos 53 centímetros. De nuevo, giramos una cadena y repetimos. Ahí está. Así van a continuar ustedes. Si están haciendo el gorro para más pequeño, entonces van a hacer menos vueltas. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar las medidas. Asegúrense de estirar su resorte. Aquí tengo yo el mío listo, miren. Tengo 72 vueltas. Para medirlo lo estiré, ya que este tipo de resorte es bien elástico. Así es que ustedes van a hacer lo mismo, van a estirarlo y luego lo van a medir. Esto es para que les quede bien alrededor de la cabeza. Así es que, bueno, aquí lo que vamos a hacer es unir los dos lados. Como les digo, tengo 72 vueltas y me está midiendo 21 pulgadas, que son 53 centímetros más o menos. Si lo están haciendo más pequeño, les va a medir menos, pero es lo mismo que vamos a hacer aquí, miren. Pues bueno, aquí para unir estos dos lados voy a meter el gancho aquí en este primer punto. Miren ahí, voy a jalar esta lazada. Así, voy a hacer una cadena. Y de nuevo voy a meter el gancho aquí en este primer punto y en el primer punto bajo de atrás. Jalo una lazada y hago un punto deslizado. En el siguiente punto y en el siguiente punto bajo de atrás, jalo una lazada, hago un punto deslizado. Y así voy a continuar hasta unir estos dos lados. Así es que continúen así. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de unir los dos lados y así es como me ha quedado. Miren, ahí está.
Ahora lo que vamos a hacer es una cadena y vamos a abrir esta parte así. Así es que aquí lo que vamos a hacer es vamos a hacer puntos bajos aquí a la orilla. Vamos a hacer un punto bajo por cada vuelta. Así es que empezando aquí en este primer punto ahí, miren, vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto aquí, miren, en la orilla, punto bajo, punto bajo. Así vamos a continuar al modo de terminar con 72 puntos bajos. Continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, tengo un total de 72 puntos bajos, corté el hilo y aquí lo que vamos a hacer para terminar esta vuelta es meter el gancho en el primer punto bajo, vamos a jalar una lazada y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado. Ahora voy a dejar de usar este color gris, ya lo corté como les digo, voy a agarrar el nuevo color, este color rosa, y voy a jalar una lazada aquí. El color gris lo voy a jalar para que este punto se cierre ahí, miren. Y con este nuevo color ahora yo voy a hacer una cadena. Ahora aquí miren, voy a cargar el gancho y en este mismo punto ahí voy a jalar una lazada, voy a quitar una lazada, tengo dos lazadas, cierro, ahí está el primer punto. Otra vez más cargo el gancho y en el siguiente punto jalo una lazada, quito una lazada, tengo dos lazadas, cierro, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, jalo una lazada, quito una lazada, dos lazadas, cierro, cargo el gancho, en el siguiente punto bajo jalo una lazada, quito una lazada, cierro. Ahí está, así es como vamos a continuar por todo alrededor de esta primera vuelta. Así es que continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. Aquí lo que vamos a hacer ahora es vamos a continuar en una vuelta continua. No vamos a tener que parar y unirnos con un punto deslizado ni nada, sino que automáticamente nos vamos a ir encima del primer punto, que es este, y vamos a hacer el mismo punto. Así que cargué el gancho, jalé una lazada, voy a quitar esta lazada, cierro. Otra vez más encima del siguiente punto, jalo una lazada, quito una lazada, dos lazadas, cierro. Ahí está, miren. Así es como vamos a continuar de aquí en adelante. Es una vuelta continua. Okay, que no paramos para unirnos ni nada, sino que se trabaja en forma circular. Ahí está. Así es que continúen así, repitiendo lo mismo. Cuando lleguen aquí al final, ya aquí no va a haber necesidad de hacer esto que hicimos aquí al inicio, sino que van a continuar por todo alrededor en una vuelta continua. Continúen así en forma circular y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 11, así es que en total he hecho 11 vueltas. Miren, aquí es donde iniciamos el punto, así es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas de este punto. Y me está midiendo más o menos 6 pulgadas, que son aproximadamente 15 centímetros y medio. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a reducir. A mí me gusta comenzar a reducir los gorros cuando me hace falta entre 1,5 pulgadas a 2 pulgadas para que tenga una altura total para un gorro de adultos entre 8 pulgadas y 8,5 pulgadas, dependiendo del punto. Pues bueno, aquí lo que voy a hacer ahora es voy a dejar de usar este gancho de 5 milímetros y voy a usar este gancho de 4 milímetros. Así es que aquí nada más vamos a continuar haciendo lo mismo, repitiendo el mismo punto. Lo único que va a cambiar va a ser el gancho. Así es que continuemos así. Esto lo voy a hacer por más o menos unas 2 pulgadas, ya que me está midiendo 6 pulgadas, así es que vamos a continuar haciéndolo por más o menos 2 pulgadas. Aquí voy a poner un marcador para saber cuántas vueltas voy a hacer yo con este gancho. Así es que continúen así, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, hice un total de 4 vueltas usando este gancho, así es que en total tenemos 15 vueltas y me está midiendo más o menos 7 pulgadas y medias, que son aproximadamente 18 centímetros y medio. Pues bueno, aquí vamos a hacer unas cuantas vueltas ya de reducción.
Para comenzar a reducir, lo que voy a hacer es voy a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, jalo una lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo una lazada, tengo 4 lazadas, quito 2 lazadas, jalo una lazada, cierro. Ahora en el siguiente punto hago un punto normal de nuestro punto, otra vez más cargo el gancho y en estos siguientes dos voy a reducir. Es que cargamos el gancho, metemos el gancho, jalamos una lazada, metemos el gancho en el siguiente, jalo una lazada, tengo 4 lazadas, esta lazada que jalé voy a quitar 2 lazadas, jalo una lazada, cierro. Así es como vamos a continuar aquí en esta parte. Otra vez más les muestro el punto de reducción. Cargamos el gancho, meto el gancho en el primer punto, jalo una lazada, meto el gancho en el siguiente punto, jalo una lazada, esta lazada que jalé voy a pasarla por 2 puntos y cierro. Ahí está. Así es como vamos a reducir. Otra vez más. Ahí está. Continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta de puntos de reducción. Estoy más o menos aquí donde iniciamos, así es que este fue un punto normal. En estos 2 puntos que siguen voy a meter el gancho, jalo una lazada, cargué el gancho primero, luego meto el gancho en el siguiente punto y hago un punto de reducción. Ahora voy a hacer lo mismo en los siguientes 2 puntos. Ahí está. Esta vuelta nada más va a ser de reducciones. Continúen así y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta donde estamos haciendo puntos de reducciones por todo alrededor. Vamos a continuar por una vuelta más, todavía está tantito muy grande aquí este hueco, así es que continuemos haciendo lo mismo y nos vemos al final de la vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, tengo un total de 10 puntos alrededor aquí, miren, así es que para terminar nos vamos a ir en este siguiente punto, voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto deslizado. Ahora corté el hilo, voy a jalar esta lazada así, algo larga, y voy a amarrar aquí un nudo. Ahora le vamos a dar vuelta a nuestro gorro, así, y vamos a pasar aquí el hilo por todo alrededor de estos puntos con esta aguja. Es que aquí vamos a pasar el hilo en cada uno de estos puntos aquí. Ahí está. Ahora voy a jalar aquí para cerrar. Ahí está. Y con esta lazada que dejé voy a amarrar aquí. Y ahí está. Miren, así es como me ha quedado la coronilla del gorro. Miren, ahí está. Así es que el gorro está terminado. Yo le voy a poner un pompón. Y miren, ahí está. Pues bueno, luego vengo y les muestro ya el gorro terminado. Ok, aquí está mi gorro terminado, le agregué este pompón. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar el link de cómo yo hago los pompones. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.